que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto poder saludarles nuevamente en esta oportunidad. Estamos aquí con el propósito de poder bendecir su vida a través de la enseñanza, y en este discipulado pastoral pues hemos estado abordando el tema profético. Y quisiera pues de alguna manera darle continuidad a algunas cosas que hemos venido platicando, aunque quizás no es exactamente el mismo tema, pero sí vamos a desarrollar sobre lo que tiene que ver con lo profético, y que es un tema, creo yo, bastante importante, y que necesitamos tener suficientes fundamentos, ya que en este tema es donde nosotros nos damos cuenta, hermano, que mucha gente se ha desviado por no tener claridad. Las personas cristianas muchas veces creen que lo importante es solamente tener un don profético. No, hermano, pues sí, eso es importante, por supuesto, pero también esos dones proféticos tienen que ser de alguna manera normalizados, como lo hizo el apóstol Pablo cuando llegó a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Y que todos profetizaban a la vez, y entonces el apóstol Pablo tuvo que traer un ordenamiento. Entonces yo creo que de la misma manera nos tiene que suceder a nosotros. Pero antes quisiéramos una oración para poder platicar juntamente con ustedes de este tema que es tan importante. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora toda tu bondad, toda tu misericordia, Señor, y queremos suplicarte, por favor, que envíes hacia nosotros, Señor, esa palabra de bendición, esa palabra de enseñanza, de instrucción, de capacitación, Señor, que tu pueblo necesita. Por favor, Señor, invocamos tu nombre, solicitándote tu respaldo, Señor, y tu bendición. Por favor, Padre, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, Dios mío, entendiendo, Señor, la grandeza, la misericordia que tú tienes para con nosotros, tus hijos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Una de las cosas que es importante que nosotros analicemos, hermano, es que no podemos comparar exactamente el ministerio profético del Antiguo Testamento con el ministerio profético del Nuevo Testamento. Algunas de las funciones que hacían en el Antiguo Testamento permanecen invariables para el Nuevo Testamento, pero creo que hay muchas diferencias que nosotros tenemos que tener claridad. ¿Por qué digo esto? Porque de lo contrario, quizás vamos a querer tener un ministerio profético como el del Antiguo Testamento cuando ya estamos en una nueva dispensación. Por ejemplo, usted se da cuenta, hermano, que en el Antiguo Testamento los profetas no solamente profetizaban, sino que traían una palabra de parte del Señor que iba a servir como una dirección para aquellos reyes que estaban gobernando en ese momento. Es decir, que Dios a través de los profetas traía la palabra para que los reyes pudieran tener la orientación. Por eso es que vemos a varios reyes y caminando paralelamente con ellos. Si mencionáramos a David, está el profeta Gad, el profeta Natán, el profeta Samuel, estuvieron en ese tiempo cuando David estuvo reinando, y que David les consultaba a los profetas. David llegaba con los profetas y les pedía orientación y dirección de parte del Señor. Entonces, de alguna manera tendríamos que decir que hacían una función de gobierno, no de una manera directa, pero sí de una manera indirecta. Por el otro lado, también recordemos que la Biblia dice que también habían videntes. Videntes eran aquellos que también
podían ver cosas de parte del Señor. Y por el otro lado, también habían profetas que les fue revelada palabra que era de la que iba a quedar establecida en el Antiguo Testamento, sobre todo como la palabra profética más segura que le fue revelada a muchos de esos profetas. Así que esas eran algunas de las funciones que tenían los profetas. También hacían otras muchas cosas como actos proféticos y otras cosas más. Pero digamos que básicamente ahí en el Nuevo Testamento, hermano, el ministerio profético es parte de los 5 ministerios que están establecidos en Efesios capítulo 4, versículo número 11. Ahí se dice que primeramente los apóstoles, después profetas, después evangelistas, después pastores y maestros. Y dentro de las funciones que se establecen para esos 5 ministerios es el equipamiento, el adiestramiento de los santos para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Es decir, ni siquiera solamente podríamos decir que ellos se van a dedicar a profetizar, sino que aparte de profetizar, quizás una función principal era el equipamiento, era la preparación, el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, para que de esa manera entonces el cuerpo de Cristo pudiera ser edificado de una manera correcta. Cuando vemos hay parámetros que se dan claros en cuanto a la profecía, edificación, exhortación, consolación, y tendríamos que ver entonces ya a los profetas del Nuevo Testamento, ya no los vemos haciendo todo lo que hacían aquellos profetas del Antiguo Testamento. Algunas cosas, como digo, sí eran invariables, pero otras ya eran distintas a las que estaban establecidas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Ahora, algo que es importante, hermano, es que definitivamente una de las cosas con las que el profeta iba a utilizar para poder desarrollar el trabajo que le correspondía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, era su boca. Y en el Antiguo Testamento, sobre todo, hermano, vemos que ese era el principal instrumento del profeta, la boca del profeta. Por eso es que vimos en algunos de estos programas anteriores, vimos cómo Dios trabaja con la boca, ¿verdad? Que pone fuego en la boca, que pone espada en la boca, que pone carbón encendido en la boca. Bueno, ahí el Señor hace diferentes cosas, eso ya lo analizamos y no me quisiera detener ahí nuevamente, porque eso fue un tema que ya dimos. Pero sí, la Biblia misma testifica con relación a la boca de los profetas. En el Nuevo Testamento vemos cómo se menciona que Dios utilizó a los profetas a través de su boca para traer una palabra de bendición. Si nosotros vemos entonces esto ya directamente en la palabra, nos damos cuenta que inclusive en algún momento, que usted se recordará cuando Acab fue un hombre que se vendió a hacer las cosas, a lo malo ante los ojos del Señor, y en algún momento él tenía que salir a la batalla, era un rey, tenía que salir a la batalla, y entonces, pero el rey consultó con los profetas, y pues todos le decían que iba a obtener victoria, y entonces, pero esa victoria que fue profetizada por algunos profetas fue a través de un espíritu de mentira que vino a la boca de los profetas. Fíjese qué tremendo, porque Dios dijo: ¿y cómo se inducirá a Acab a que salga a la batalla? Porque llegó el tiempo que él va a ser muerto, va a tenerse ya su trabajo aquí en la tierra, porque no hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Y entonces apareció un espíritu, un espíritu que dijo: yo seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas, y haré que él suba a la batalla, y al subir a la batalla no va a obtener la victoria. Entonces fíjese qué tremendo, porque entonces empezamos a darnos cuenta cómo la boca de los profetas pudo haber sido, en ese momento fue contaminada por un espíritu de mentira. Entonces, por eso es que yo digo, hermano, que la boca del profeta tiene que ser trabajada, tiene que ser ministrada. Como decía David, ¿verdad? Recordando algunas cositas, pon guarda a mi boca. Eso pedía David. ¿Para qué? Para que su boca pudiera declarar las cosas que eran correctas, y las que no eran correctas no declararlas. Entonces, si vamos a ver algunos ejemplos de cómo se menciona la boca de los profetas,
Mire lo que dice Lucas. Aquí no vamos a hablar específicamente de lo que habla el pasaje, sino vamos a hacer resaltar solamente el énfasis que se le da a la boca de los profetas, no tanto de lo que se está hablando en sí, sino que me interesa que usted note esto. Dice Lucas 1:68, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para un pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación. Aquí se refería a Jesucristo, ¿verdad? En la casa de David, su siervo, tal como lo anunció, oiga, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Entonces, aquí se estaba anunciando salvación. Aquí se estaba declarando que el Señor iba a levantar un cuerno de salvación para poder definitivamente introducir la salvación a la tierra. Pero que esto iba a ser a través de Jesucristo. Pero mi énfasis, como le digo, no es tanto en eso, sino que mi énfasis o el énfasis que yo quiero hacerlo está en el versículo 70, donde dice, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Entonces, la boca de los profetas es algo que tiene que ser ministrada. Claro, aquí no estamos hablando, hermano, lo que nos interesa es traerlo a la iglesia y en la iglesia hay ministración profética. A veces a través de un ministro que Dios ha llamado al ministerio profético, ministerio Doma, hermano, cuando digo Doma me refiero de los 5 ministerios. Doma es la palabra que ahí se utiliza cuando se habla de los 5 ministerios y en otros casos, hermanos, se habla de personas que tienen el don de la profecía, pero sea porque sea un ministro con ministerio profético primario o sea una persona que tiene don de profecía, es importante, hermano, la boca de los profetas. Es importante. ¿Cómo cuidas tu boca? Porque no es correcto, hermano, que nosotros demos rienda suelta a nuestros labios, aunque no mencionáramos palabras deshonestas. Pero a veces en un momento de enojo se pueden decir cosas salidas de tono y por eso es que la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y que no demos lugar al diablo. Es decir que, hermano, en medio del enojo, pues nuestra boca, como sucede con una olla de esas de presión, ¿verdad? Que se utilizan para cocinar los alimentos de una forma más rápida. Hermano, tiene una salida y se quita el taponcito ese, ¿verdad? Que tiene ahí, hermano, esa salida, pues el vapor empieza a salir y a veces eso sucede cuando una persona ha caído en esta situación. Pero insistamos entonces, hermano, la importancia que tiene la boca de los profetas. Leo un par de versos más para que veamos los ejemplos y luego pues ya entramos a ver algunas otras cosas. Hechos 3:17. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros padres, que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano, oiga, por boca de todos los profetas que su Cristo debería de padecer. Entonces aquí está hablando de la necesidad que había que Cristo padeciera. Digo necesidad porque, hermano, la necesidad que Él padeciera para que nosotros no pasáramos por eso, ¿verdad? Pero el punto es que estaba anunciado de antemano por boca de todos los profetas que Cristo iba a padecer. Eso era un anuncio, esa era una declaración que ya se había hecho en el pasado y que pues en este tiempo nosotros tenemos que saber que Dios también va a utilizar la boca de aquellos que tienen don profético primario y don profético, hermano, del Espíritu Santo. Digo don profético del Hijo o don profético del Espíritu Santo. El don profético del Hijo es el ministerio, el don profético del Espíritu Santo es el don de profecía, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí vemos claramente que estaba anunciado que Cristo iba a padecer. Y el tercer pasaje que quisiera mencionarle está a continuación del anterior, dice, por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Aquí está hablando, hermano, que todas las cosas serán restauradas, dice, hermano, hasta el tiempo. Bueno, dice todas las cosas,
solo leamos esta parte final, hermano, versículo 21, aquí en el cielo, hablando de que aquí en el cielo debe retener, hablando de Jesucristo, debe recibir, dice, hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Entonces, la restauración de las cosas restaurables, porque hay cosas que no pueden ser restauradas definitivamente, hermano, y no van a ser restauradas aunque nosotros quisiéramos, porque hay una palabra, hermano, que dice que hay cosas que no van a ser restauradas. Por ejemplo, hermano, esta tierra y estos cielos ya no van a ser restaurados. Lo que dice Juan es: yo vi cielos nuevos y tierra nueva. Entonces quiere decir que ya no hay restauración sobre ellos, sino que ahora se establece nueva tierra y cielos nuevos. Eso es muy distinto. Hermano, hay personas que tienen la oportunidad de ser restauradas, pero que definitivamente no lo van a hacer porque ellos tienen una negativa en cuanto a la restauración. Así que hay cosas que no se pueden restaurar. Entonces, si nos damos cuenta, estos tres pasajes, Lucas, Hechos 3:17 y ahora Hechos 3:19, estamos viendo cómo el Señor mencionó en algunos pasajes, hermano, habló de la boca de los profetas. Entonces quiere decir que la boca es el instrumento que Dios utiliza, es como el machete para el agricultor, ¿verdad, hermano? Definitivamente como la lanza, como la espada para un guerrero. Así es, hermano, la boca para los profetas, porque Dios va a utilizar la boca y por eso tenemos que cuidar, porque todo lo que Dios quiere utilizar de nuestra vida, al final el enemigo va a querer también utilizarlo. Ahora, hay una promesa de parte del Señor extraordinaria, hermano, con relación a lo que Dios va a hacer con la boca. Y dice Isaías 59:20, y vendrá el redentoración. Y vendrá el redentoración. Sión es la iglesia, el redentor es Jesucristo. Y a los que se volvieron de la iniquidad de Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces, aquí hay un pacto, y ese pacto involucra una promesa, un compromiso de parte del Señor, y es que no iba a faltar el espíritu, hermano, en Sión, no iba a faltar el espíritu y no iba a faltar las palabras que Dios iba a poner en la boca. Entonces, quiere decir que un profeta, para que realmente pueda ser llamado como tal, reconocido tal vez como tal, se necesita que Dios ponga las palabras en la boca de aquel profeta. Porque, hermano, es triste, es lamentable a veces darnos cuenta que hay profecías que simplemente se inventan. Hay profecías, hermano, que por quedar bien se dan, que por diferentes situaciones se puede llegar a profetizar. Entonces, creo yo, hermano, que es bien importante el hecho que nosotros entendamos que si Dios en el Antiguo Testamento utilizó la boca de los profetas, es porque estos profetas declararon su palabra. De la misma manera, ahora hay un pacto que Dios hace con Sión, y como ya dije, Sión es la iglesia, y el pacto que él hace es: no va a faltar mi espíritu ni en ti, ni en tus hijos, ni en los hijos de tus hijos, y tampoco va a faltar la palabra de mi boca. Entonces quiere decir que la iglesia, hermano, a la cual nosotros pertenecemos, es una iglesia que tiene que ser profética. Puede ser que no todos tengamos un don profético, puede ser que no todos, de seguro, no todos vamos a tener un ministerio profético, pero lo que sí es cierto es que la iglesia sí puede ser profética. Por eso en algún momento vemos a Moisés, hermano, diciéndole a Josué, cuando Josué trataba de impedir que algunos profetizaran, entonces le dijo: ¿qué diera yo porque todo el pueblo fuese profeta? Es decir, ¿qué diera yo porque la iglesia fuera una iglesia profética? Porque con una iglesia profética, hermano, los enemigos tiemblan. ¿Y por qué digo que tiemblan? Porque definitivamente una iglesia profética es una iglesia despierta, es una iglesia avivada, es una iglesia, hermano, que está atenta
a la infiltración del enemigo dentro de las filas de la iglesia. Entonces, este es un pacto precioso, este es un pacto que Dios hace, este es un pacto que el Señor declaró, decretó, y el pacto es: no van a faltar las palabras de mi boca. Y es que esto es complementario con Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, donde vemos, hermano, que el Señor está declarando algo tan importante, y dice aquí: un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos. Pero oiga esto: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandé. Entonces, parte de las promesas del Señor es que Él iba a levantar un profeta. Bueno, no solo uno, ¿verdad? En este momento, porque Dios estaba hablando al pueblo de Israel, hermano, que iba a levantar un profeta, aparte de Moisés. Pero nosotros nos damos cuenta, hermano, que la importancia aquí no es si era uno o muchos, sino la importancia es que, hermano, todo fluir profético, toda palabra que se da en lo profético, tiene definitivamente que tener su fundamento en el corazón de Dios. Hermano, si la palabra sale del corazón de Dios, no hay ningún problema. Y ahora Él lo está diciendo: y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo les mande. Entonces, notemos, hermano, qué importante es que nuestra boca pueda estar consagrada, nuestros labios puedan estar entregados delante del Señor, y que nos pase las de Isaías, que nos pongan el carbón encendido, para que así nosotros podamos entonces, hermano, declarar lo que proviene de parte del Señor, y que toda iniquidad, toda inmundicia, pues pueda ser quitada definitivamente de parte de Dios. Ahora, entonces yo a este tema le puse: las palabras de la boca del profeta, o en la boca del profeta. ¿Cuáles son las palabras en la boca del profeta? Las palabras que vienen de parte del Señor. Pero aquí, entonces tendríamos que preguntarnos: ¿y qué tipo de palabras son? ¿Cómo son las palabras que salen de la boca del Señor? Hermano, en algún momento, pues tendríamos que analizar las diferentes facetas como el Señor ministró a través de los diferentes profetas, esa palabra que salió de la boca y del corazón definitivamente del Señor, que ahora se plasmó en el corazón de una persona con un ministerio primario, con un don de profecía, y que ahora se va a proclamar, hermano, para un pueblo. Entonces, veamos cuáles son las palabras que Dios pone en la boca de los profetas. Mire, Éxodo capítulo 4, versículo 15. Háblale y ponle mis palabras en la boca. Yo estaré en tu boca y en la suya, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Entonces, yo veo aquí, hermano, que las palabras de Dios son palabras que traen enseñanza. Las palabras de Dios son palabras que traen enseñanza. Y qué tremendo, hermano, porque nosotros necesitamos saber. Mire, a todos nos gusta que nos den una profecía, sobre todo cuando la profecía, hermano, tiene que ver con algún tipo de beneficio. Tanto espiritual como material, pero más la gente se inclina a los beneficios de tipo material, y gloria a Dios por eso. Pero también tenemos que saber que cuando una palabra sale de la boca de Dios, tiene diferentes propósitos, y dentro de los propósitos que Dios tiene es que esa palabra traiga una instrucción, traiga una enseñanza, porque ¿de qué serviría solamente que te den una profecía que Dios te va a usar, que te va a levantar? Está bien, gloria a Dios, y la recibimos, y las hemos oído, y también las hemos recibido y las hemos atesorado en nuestro corazón. Pero también tenemos que saber que hay una enseñanza ahí que Dios está dando, hay una enseñanza que Dios está manifestando, hay una enseñanza que Dios está dando a conocer. Entonces, el Señor le habla aquí a Moisés, y le dice: yo estaré con tu boca y en la suya, es decir, en la de su hermano Aarón, y les enseñaré. Entonces, las palabras del Señor siempre llevan enseñanza. Y como siempre llevan enseñanza, tenemos que estar atentos para aprender lo que tenemos que aprender.
Esto es maravilloso, hermano, porque nosotros necesitamos mucha enseñanza, sobre todo en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Hay tanta confusión, hay tantas cosas, hermano, negativas, pero que el Señor nos ha puesto a nosotros para que seamos nosotros los que declaremos, los que anunciemos, los que decretemos esa palabra y que llevemos la enseñanza que va a bendecir a aquellas personas. Entonces, el tiempo que nos ha tocado vivir, hermano, la misma palabra dice que las cosas como fueron al principio serán al final. Y usted ve que en el principio habían tinieblas, dice, y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Pero cuando usted mira esa palabra tinieblas, tiene diferentes acepciones, pero una de ellas ignorancia. Entonces, había ignorancia en el principio. ¿Qué va a suceder en el final? Va a haber mucha ignorancia. Entonces, ahí es donde se necesita. Por eso digo que el fluir profético, hermano, tanto en dones, en profecías, en visiones, en sueños, esas manifestaciones proféticas, no es solamente, hermano, para encresparle el alma a la persona, es decir, para emocionarla, para decirle sí, que te voy a usar, sí, que te voy a prosperar y gloria a Dios por eso. Hermano, ¿quién no quiere ser prosperado? Todos lo deseamos, pero tiene que haber una enseñanza en aquello. Entonces tenemos que estar atentos a la enseñanza que Dios nos está trayendo con el propósito de que nosotros entonces podamos ser realmente instruidos, capacitados. Y ahí se cumple lo que dice la palabra, para capacitar, para remendar, para catartizar, para enseñar, para instruir a los santos para la obra del ministerio. Entonces, tenemos que instruir, tenemos que ser instruidos, hermano. Entonces, toda palabra que sale de la boca de Dios es una palabra que va a traer una bendición extraordinaria para nuestra vida. Y nosotros no debemos de desaprovechar. La palabra del Señor nos dice que la enseñanza imparte luz. La enseñanza imparte luz, la explicación de la palabra trae luz a nuestra vida. Entonces, cuando hay una enseñanza, nosotros tenemos que saber definitivamente que ahí el Señor nos está dando una lámpara que nos ilumine en medio de cualquier lugar oscuro. Así que no dejemos pasar la oportunidad. Cada vez que hay una profecía, no solamente, yo he dicho que la primera vez que yo vi una profecía, pues que yo entendí que era para mí porque estaban orando por mí, ¿verdad? Entonces, no es que yo la capté dentro de la iglesia, va, hijo mío, tal y tal cosa, no, sino que estaban en un momento dado orando por mí y entonces el Señor le dio a una hermanita una profecía y yo recuerdo, hermano, que yo me emocioné tanto con oír que Dios decía, hijo mío, que yo me puse a llorar, me quebranté y no me recuerdo totalmente de todo lo que dijo la profecía. Le pido al Espíritu Santo que me la vaya recordando en la medida que va pasando el tiempo. Pero realmente yo no recuerdo todo. Lo que sí yo recuerdo, hermano, es que el Señor me habló en ese momento, me dio una palabra de bendición. Algunas personas que estaban ahí en ese momento me han ido recordando algunos, ¿verdad? Sobre todo los cercanos, hermano, me he ido recordando, no, si Dios te dijo tal cosa, no, si Dios te dijo tal otra, y gloria a Dios por eso, lo recibimos, pero hay una enseñanza. Toda palabra que sale de la boca de Dios es también uno de los elementos importantes, es, hermano, la enseñanza. Que Dios nos auxilie y que Dios nos ayude. Sigamos adelante, mis hermanos. Mire, Números capítulo 22, versículo 38. Balaam le respondió, aquí me tienes ya, aunque no puedo decir cualquier cosa, solo pronunciaré, oiga, solo pronunciaré las palabras que el Señor ponga en mi boca. Y en el verso número 11 del capítulo 23 ya viene el reclamo de parte de Balaam, porque entonces dice, Balac dijo entonces a Balaam, ¿qué es lo que me has hecho? Te había llamado, te había contratado, en otras palabras, ¿verdad? Para maldecir a mis enemigos. Y resulta que tú los bendices. Yo creo que todos nosotros, hermano, conocemos el contexto, ¿verdad? De este pasaje, pues que Balaam fue contratado de parte de este hombre llamado Balac para que pudiera maldecir al pueblo del Señor. Y hermano,
al principio Balaam les había dicho a aquellos hombres que lo llegaron a contratar que él no podía, pero que iba a consultar con Dios. Dios le dijo que no, él los despachó, pero el siguiente día llegaron nuevamente con más dádivas, con más regalos, con más ofrenda, diríamos. Y entonces, hermano, esto cautivó el corazón de Balaam de tal manera que Dios le dijo: ¿sabes qué, Balaam? Mejor vas a ir con ellos. Yo te había dicho que no fueras, pero vas a ir. Lo único es que no vas a hablar nada por tu propia cuenta, sino que vas a hablar lo que yo te declare. Y claro que ese fue la gota que rebasó el vaso, ¿verdad? Para que el ministerio de Balaam se terminara. Pero al final de cuentas, el énfasis que yo le quiero hacer es que el propósito de aquel hombre es que Balaam pudiera maldecir. Pero la palabra que salió de la boca de Dios fue una palabra de bendición. No fue una palabra de, hermano, de destrucción. No fue una palabra negativa. No, al contrario, fue una palabra positiva, una palabra que vino a bendecir, hermano, la vida del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué otro ingrediente tienen las palabras del Señor? Yo pondré mis palabras en tu boca, le dijo el Señor aquí a Balaam, ¿verdad? O solo las palabras que el Señor ponga en mi boca, esas declararé. Pero entonces cuando Él declara, la palabra tenía que ver con bendición. Y esto, hermano, es muy importante porque mire, a veces nosotros siempre somos dados a buscar cómo acortamos, ¿verdad? Las cosas. Es decir, hay procesos que se deben de llevar al pie de la letra y nosotros nos gusta lo rápido, ¿verdad? Lo rápido, hermano. Y rompemos a veces los procesos que vienen de parte del Señor. Y en el caso de la bendición, hermano, fíjese que cuando nosotros vemos a Dios bendiciendo, dice, y los bendijo Dios diciendo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, ejercer dominio sobre ella. Pero si usted se da cuenta, entonces Dios los bendijo, pero no solo les dijo: te bendigo, no, los bendijo declarando una bendición, que era multiplicación, que era fructificación, que era llenura, que era, hermano, sojuzgamiento, ¿verdad? Y la otra es sojuzgar la tierra, llenar la tierra, sojuzgarla y ejercer dominio sobre ella. Entonces, esa era parte de la bendición que venía. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta que la bendición la tenemos a medias. Porque Dios le bendiga, hermano. Sí, pero Dios le bendiga ¿con qué? ¿Cómo quiere que Dios me bendiga? Porque cada vez que Dios menciona una bendición para alguien, menciona cuál es esa bendición, ¿verdad? Como lo hizo en el caso por ejemplo, de Ana, que Ana tenía problemas para tener hijos. Me refiero a Ana del Antiguo Testamento, porque hay otra Ana del Nuevo. Pero esa del Antiguo Testamento, o esa sierva del Señor del Antiguo Testamento, nosotros vemos, hermano, que su problema es que ella no podía ser fértil. Y entonces el Señor hizo un milagro extraordinario, la fertilizó, y esa mujer fue bendecida sobrenaturalmente. Pero entonces la bendición de Dios es algo que nosotros deberíamos de buscar, es algo que nosotros deberíamos de anhelar. Imagínense que en el lado negativo, cuando se habla de este hombre llamado Judas, hermano, dice, hermano, que no quiso la bendición y ésta se alejó de él, amó la maldición y ésta vino sobre él. Entonces, al final de cuentas, lo que tú amas en cuanto a bendición o maldición, eso va a venir sobre tu vida. Por eso es que nosotros, hermanos, no podemos darnos el lujo de que ahí no importa, ¿verdad? No, hermano, tenemos que ser cuidadosos, buscar la bendición de parte del Señor, porque la bendición del Señor es la que trae salvación, la bendición del Señor es la que trae prosperidad. La bendición del Señor no añade ninguna tristeza con ella. La bendición del Señor se guarda sola. Hermano, no tenemos que hacer mucho nosotros, sino que tenemos que dejar que el Señor se manifieste de una manera sobrenatural en esa palabra. Así que llevamos dos, ¿verdad? Número 1, palabras de enseñanza, palabras con enseñanza. Y número 2, palabras con bendición. Yo creo que estos son ingredientes que tienen que tener la palabra del Señor. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son tus palabras en mi boca, son más dulces que la miel en mis labios. Qué tremendo, porque
hermano, entonces otra de las cosas es que cuando Dios da una palabra de dulzura. Y eso nos hace ver, es que Dios, si en algún momento Dios tiene que llegar a un juicio, lo va a hacer. Es decir, si alguna persona tendría que pasar por un juicio de parte del Señor, eso no se puede detener. Pero tenemos que entender, hermano, que sobre todo juicio triunfa la misericordia del Señor y que el Señor, hermano, dice que la blanda respuesta paga la ira. Entonces, ¿cómo deben de ser las palabras que salen del corazón de Dios para que nosotros declaremos, para que nosotros anunciemos? Pues la palabra, hermano, tiene que ser dulces. Cuán dulces son tus palabras en mi boca, son más dulces que la miel en mis labios. Entonces aquí vemos nuevamente, hermano, que este es otro ingrediente que el Señor ha puesto y que se llama dulzura, que se llama, hermano, aquí también se traduce como placentero, como ser suave. Ser suave no implica tener un carácter débil, no, ser suave en el sentido, hermano, de que nosotros tenemos que, como dice el libro de Eclesiastés, el predicador buscó palabras agradables. No buscó palabras soeces, no buscó palabras duras, no buscó palabras que golpearan, no, palabras agradables para poder, hermano, llevar el mensaje de manera adecuada. Y yo creo que lamentablemente en muchos de los casos que nosotros vemos, hermano, la gente cuando siente golpeada, siente que ahí sí se merece cualquier tipo de beneficio, pero aquel que, hermano, entiende que no es por obras, sino que es por fe, hermano, no es por obras, sino que, hermano, es porque nosotros le creemos al Señor. Entonces la cosa cambia, entonces las cosas son distintas. Entonces vemos, hermano, cómo uno se deleita cuando le están dando una palabra que no golpea, una palabra que no viene, hermano. Sí, pero es que tenemos que declarar la palabra como es, pero como es, no quiere decir que le pongas un ingrediente de abusivez a una palabra, sino que son palabras con dulzura. Si lo mismo que se puede decir, hermano, de una manera se puede decir de otra manera. Si no, pero es que yo le digo las cosas como son. No, hermano, es que no es como tú quieras, no es como tú creas que debe de llevar esa palabra. Es que un mensaje que viene de parte de Dios, hermano, es un mensaje que lleva palabras de dulzura, lleva miel, hermano, la miel de la revelación, la dulzura, hermano, de la paz. Es decir, hay una bendición cuando nosotros aprendemos, hermano, que la palabra del Señor, entonces, cuando sale de la boca del Señor, es una palabra que va a impactar. Número uno, porque lleva enseñanza. Número dos, porque lleva bendición. Número tres, porque son palabras dulces. Y esa dulzura, hermano, hace que nosotros nos podamos deleitar, que nosotros nos podamos gozar, que podamos experimentar cosas grandes y maravillosas de parte del Señor. Cuando yo oigo un mensaje que es de aquellos mensajes, hermano, legalistas que golpean, ay Dios mío, Padre, ¿a qué hora se termina? Pero un mensaje donde quizás le están diciendo las mismas cosas o le están dando los mismos conceptos, pero con una palabra suave, con una palabra dulce. Hermano, dicen las abuelitas, ¿verdad? Se consigue más con miel que con hiel, dicen las abuelitas. Eso quiere decir, hermano, que es mejor ser amable, es mejor darse con los demás con dulzura y no con imposición y no con carga y no regañando y no llamando la atención. Claro, si en algún momento dado alguien merece un regaño, pues también eso no estamos quitando nada de eso. Lo que estamos diciendo es que es tan, pero tan importante el hecho de que nosotros busquemos, entendamos que Dios nos va a dar palabras, hermano, dulces para poder proclamar las cosas que tenemos que proclamar. Vamos un pasaje más. Isaías capítulo 50, versículo 4. Bueno, tal vez antes de leerle este versículo, recordemos, hermano, tres tipos de palabras que hemos hablado. Número uno, hermano, las palabras de enseñanza. Toda palabra que sale de la boca de Dios es una palabra que trae enseñanza. Número dos, hermano, hablamos de la palabra que trae bendición.
una palabra que trae bendición. Es decir, tenemos que bendecir y bendecir y bendecir. Y aunque otros se levanten, hermano, para querer desvirtuar lo que nosotros decimos, sigamos bendiciendo. Aunque otros nos deshonren, nosotros sigamos bendiciendo. Fuimos llamados para dar bendición, no para dar destrucción. Hermano, fuimos llamados por eso. Entonces, la bendición. Y la tercera cosa, palabras dulces, palabras agradables, palabras placenteras, hermano, que nosotros tenemos que llevar para ministrar verdaderamente al pueblo. Ahora mire Isaías 54. El Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como su discípulo. Y ha puesto en mi, oiga, y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. Esta versión, a la mañana él despierta en mi mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. Entonces, mire, hermano, este es otro ingrediente que es importante en las palabras de Dios, porque dice, y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer. Tú no viniste, hermano, si Dios te dio un don, un ministerio profético o un don de profecía, hermano, algún otro tipo de don que Dios te ha dado, no es para venir a desanimar, no es para venir a desalentar. Si no te conviertes te vas a perder, tal y tal cosa. No, no es para desalentar. Hermano, Dios puso las palabras, dices ahí, en su boca para que él trajera fortaleza. Entonces, hermano, la boca de los profetas allá en el Antiguo Testamento era el instrumento básico y sigue siéndolo en este día, pero esa boca se tiene que llenar de diferentes cosas y dentro de lo que se tiene que llenar también está de fortaleza. En otras versiones dice para sostener con una palabra al fatigado, al cansado. Hermano, entonces quiere decir que Dios cuando nos da una profecía es para consolación, es para exhortación y es para edificación, tal como lo dice la Escritura y que vimos esos elementos del fluir profético, hermano, en este tiempo. Entonces vea usted qué importante, hermano, que nosotros cuando vayamos a recibir una palabra entendamos que no le tenemos que meter lo humano. En algún momento se infiltra lo humano, sobre todo cuando uno está empezando en el desarrollo de ese don. Pero como bien dice la palabra, Dios toma los tiempos como tiempos de ignorancia para que nosotros no caigamos en las mismas cosas. Así que es necesario, hermano, que la palabra que llevemos edifique, que consuele, que exhorte, hermano, que fortalezca, que levante, que sustente. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Hermano, no se trata de avergonzar a nadie con una palabra. La palabra que viene de parte del Señor es una palabra que transmite fortaleza, que se siente uno bendecido, a pesar de que quizás le llamaron la atención, pero la fortaleza de parte de Dios está ahí. Quizás, hermano, en algún momento en esa profecía, hermano, se le puede pasar el tráiler a alguien de parte de Dios, no de parte nuestra, ¿va? Porque si fuera de parte nuestra, no pasaríamos un tráiler solamente, pasaríamos un tráiler, otro encima y otro encima y otro encima, y todos cargados con Coca-Cola, hermano, y refrigeradoras, y sería, no se trata de pasarle el tráiler a nadie. Lo que se trata es que si Dios exhorta, pues Dios exhorta definitivamente. Ahí no hay para dónde, hermano, porque cuando Dios dice una cosa, ¿quién se va a oponer? Pero tiene que llevar fortaleza. Esa palabra tiene que llevar fortaleza. Es un ingrediente básico que la fortaleza que viene de parte del Señor se manifieste en medio del don profético, en medio del don de profecía, en medio de aquellos que tienen palabra de parte del Señor. Mire, hay momentos, hermano, que las personas le pueden llegar a decir a uno de cosas, mensajes que tal vez vienen de parte de Dios, pero por no decirlos o no entender, hermano, el sentido o el espíritu, hermano, de lo que Dios quiso decir, muchas veces cometemos errores, hermano, y esto yo también se lo digo por experiencia propia, porque nadie va a hablar mal de su rancho, dicen por ahí, aunque se esté cayendo, pero yo tengo que testificarle, yo tengo que decirle a usted, hermano, definitivamente que me he equivocado en algunos momentos con respecto a eso. Uno recibe un mensaje y uno no lo sabe discernir de manera adecuada, y al no saberlo discernir, uno se puede equivocar
equivocar, uno puede tropezar, uno puede cometer muchos errores, hermano. Y eso lo vemos aún en la misma palabra del Señor cuando Samuel le dijo, fue Samuel o Natán, no recuerdo ahorita exactamente, pero David le dijo, es que tengo en mi corazón edificarle casa al Señor. Y el profeta le dijo, haz todo lo que venga a tu corazón porque Jehová está contigo. Y el profeta apenas había caminado cuando Dios le dijo, ¿y quién te dijo a ti que le dijeras eso a David? No, regresa y dile que él no me va a edificar casa, que un hijo suyo, alguien que sale de sus entrañas, ese es el que me va a edificar a mi casa. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, esto quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que aprender a que la palabra que el Señor nos da es una palabra, hermano, que trae fortaleza, pero que a veces por no discernir adecuadamente, en lugar de llevar fortaleza, lleva desánimo, como en algún momento, pues una hermanita se me acercó y, pastor, yo lo soñé, ¿y cómo lo soñé? Que usted se moría, y el Señor me dijo, que ese que el Señor me dijo, no es que yo sea incrédulo, pero eso ya es salsa, porque al final de cuentas puede ser que el mensaje sí fuera de parte de Dios, yo no estoy dudando, pero quizás era morir en el alma, a los deseos, a qué sé yo, hermano, ¿verdad? Y entonces yo reprendo en el nombre del Señor que me digan que me va a morir. Bueno, si Dios lo dice, pues Dios sabrá, hermano, pero Él también me lo dirá en mi corazón, ¿verdad? Pero a veces no discernimos ese tipo de profecías, y por no discernirla, en lugar de llevar una palabra de bendición, en lugar de llevar una palabra de vida, en lugar de llevar una palabra de ánimo, de edificación, de consolación, podemos llevar una palabra de desánimo, de desconsuelo, hermano, de destrucción, y eso no proviene de parte del Señor. Así que, hermano, tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos con estas cosas, ¿verdad? Dios es maravilloso. Miremos otra de las palabras. Malaquías capítulo 2, versículo 7. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote, pues vienen de la boca de Dios, deberían conservar el conocimiento de Dios, y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, él es el mensajero, es el portavoz, hermano. Recuérdese que en algún momento le dicen me parece que es, ay Dios mío, Jeremías, hermano, donde le dicen, donde el Señor le dice, si tú apartas lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás un portavoz. Eso se lo dice el Señor claramente, hermano, al profeta. Y lo tremendo, hermano, es que nosotros hoy queremos ser mensajeros de parte de Dios. Los que predicamos queremos ser mensajeros, queremos hablar de parte del Señor, queremos anunciar las cosas que vienen y nacen del corazón de Dios. Pero fíjese, el sacerdote, ¿cómo eran las palabras que el sacerdote debía llevar? Hermano, eran palabras con conocimiento. Otras versiones dicen sabiduría. Entonces, ¿qué elemento tiene que tener, hermano, una profecía? También tienen que, porque las palabras que Dios da son palabras, hermano, que traen conocimiento, si traen conocimiento es porque hay una revelación, y que Dios nos dé la sabiduría para poder entender el mensaje. Recuérdese, hermano, lo que dice la Escritura, por cuanto desechaste o rechazaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de la ley de Jehová tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, hermano, mucha gente dice, no, ¿para qué tanto conocimiento? Si el conocimiento mata, tienen razón, el conocimiento mata, eso no nos cabe la menor duda que el conocimiento mata. Pero ahí se utiliza una palabra, hermano, que en el original es gnosis, cuando se habla de conocimiento, pero la Biblia dice que tenemos que ir hermano, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, al conocimiento pleno de la verdad. ¿Y cuál es el conocimiento pleno? La palabra que se utiliza es la palabra epignosis, y la palabra epignosis es una palabra compuesta del prefijo epi, hermano, y de la palabra gnosis, que gnosis es conocimiento, y epi es una palabra que potencializa el conocimiento, es decir, ir a un
conocimiento más allá de lo normal. ¿A dónde vas a llegar? Hermano, ¿a dónde vas? Como dicen, va Vicente, ¿a dónde va toda la gente? No, tenemos que ir un poquito más allá, caminar, dar la mía extra. Cuando nosotros aprendemos a dar la mía extra, entonces las cosas vienen a ser distintas, entonces las cosas se ven de manera diferente. Creo yo, hermano, definitivamente que el mensaje de Dios para nosotros, hermano, a través de los vasos, instrumentos que han prestado, hermano, su depósito para que el Señor nos pueda bendecir a través de una palabra de profecía que venga, hermano, tanto como ya dije, de parte de un ministerio doma o de parte de un don carisma. Definitivamente, hermano, tiene que tener estos elementos. Mire, número uno, hermano, hablamos en primer lugar, aquí si usted recordará, llevamos por lo menos 5, ¿verdad? 5 ingredientes que son importantes, hermano, para que pueda fluir una profecía de manera adecuada. Número uno, la enseñanza. Número dos, la bendición. Número 3, la dulzura. Número 4, la fortaleza. Y número 5, el conocimiento o la sabiduría. Nos quedamos aquí con el conocimiento más que con la sabiduría. Pero realmente, hermano, nosotros no podemos desechar el conocimiento. A veces se dice, ¿para qué tanta palabra, palabra, palabra? ¿Para qué, hermano? Si tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Dicen por ahí, si aplicamos ese concepto, es decir, hermano, que a veces necesitamos insistir. ¿Cuántas veces, por lo menos en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo repitió 3 veces su testimonio? Y eso que era un testimonio. Ahora imagínense la palabra del Señor. Hermano, a veces vemos pasajes que nos hablan de cosas muy distintas. O sea, 2 pasajes que nos hablan de cosas muy distintas, pero la esencia del pasaje es lo mismo. Es decir, tal vez la historia, si usted quisiera verlo así, que se relata en el pasaje puede ser distinto, pero el concepto, la esencia de ese mensaje puede ser el mismo. Puede ser fe, puede ser, hermano, gracia, puede ser cualquier mensaje que el Señor nos quiera traer a nosotros. Pero esto solamente a través del conocimiento. Ahora, el conocimiento, si se queda a nivel de mente, ese es el conocimiento que termina matando. Pero ese conocimiento se necesita que haya un entendimiento. El conocimiento está en nuestra mente, hermano, el entendimiento está en nuestro corazón. Y luego, hermano, cuando ese entendimiento se convierte en vida, que es cuando se habla de revelación porque se convirtió en vida, es porque ya caminamos en base a ese conocimiento. Entonces, cuando el conocimiento se queda a nivel de conocimiento, Dios mío, cuántos teólogos están así, hermano, cuánta gente, pues que aunque no tengan un título de teólogos, están en esa condición. Mucho conocimiento, hebreo, griego, arameo, y gloria a Dios, hermano, analizamos esas palabras, analizamos esos idiomas porque tienen unas riquezas extraordinarias, aunque nos falta mucho que conocer sobre esos idiomas, pero vamos ahí avanzando, los escudriñamos un poquito, ¿verdad? Hermano, no estamos desechando eso, gloria a Dios, pero siempre y cuando que esto se lleve a la práctica. Recuérdese que la Biblia dice que el hombre sabio y prudente es aquel que edificó su casa sobre la roca. Y cuando se habla de edificar su casa sobre la roca, se habla de aquel que puso en práctica la palabra del Señor. Entonces, necesitamos poner en práctica esa palabra. Esa es una palabra de vida, esa es una palabra de bendición y que el Señor nos ayude. Miramos uno más, hermano. Dice, mire, hermano, aquí, el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 7. La palabra de Jehová por boca del profeta Jehú, hijo de Anán, fue contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, por provocarlo a ira con las obras de sus manos, que llegaron a ser como las de la casa de Jeroboam, y por haberla exterminado. Mire, porque esta es una palabra confrontativa, esta es una palabra, hermano, pues que definitivamente trajo juicio. Entonces, en algún momento hay palabra del Señor que trae una confrontación para nuestra vida. Aquí
era el exterminio. Se hablaba del exterminio de la casa de este hombre Baasa. ¿Pero por qué? Por lo que había hecho malo. Es que, hermano, Dios nos habla en todo momento a nosotros. Mire, cuando nosotros nos pasa algo negativo, si nosotros pudiéramos recapitular, hermano, en el tiempo lo que sucedió, nos damos cuenta de que antes de que viniera algo negativo, Dios siempre nos anticipó, Dios siempre nos dijo, Dios siempre nos advirtió. Porque Dios no va, hermano, antes de emitir un juicio. El Señor tiene misericordia, pero cuando es necesario confrontar, cuando es necesario, como cuando el Señor allá en la mesa con sus discípulos dijo: uno de ustedes me va a entregar. Era la oportunidad para Judas. Era la oportunidad para que Judas se arrepintiera. Era la oportunidad para que Judas dijera: no está bien lo que estoy haciendo. No es correcto, Señor, perdóname. Te traicioné, te vendí, Señor. Mira, hermano, Judas se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado seguramente, ¿verdad? Pero bueno, él ya había optado por, por perdición y, hermano, amó la maldición y por eso esta vino sobre él, como dice la escritura. Entonces, qué tremendo, porque nosotros hoy entonces necesitamos saber que en algún momento esa palabra que viene de la boca de Dios va a confrontarnos. Va a confrontar. No hablemos de juicio así como en el caso de Baasa directamente, aunque hay casos que se dan. No vamos también a quitarlo. Pero, hermano, Dios siempre nos confronta. Dios siempre nos advierte. Dios siempre nos habla. Dios siempre envía su palabra para que nuestro corazón sepa, hermano, que Dios tiene cuidado de nosotros. Así que por lo menos le mencioné unos seis elementos: la enseñanza, la bendición, hermano, el conocimiento, ¿verdad? ¿Qué otro les cité aquí? Hermano, la dulzura de las palabras, la fortaleza, hermano, y la confrontación, ¿verdad? Que viene muchas veces de parte del Señor para nosotros, ¿verdad? Eh, mire, voy a leerle este último, aunque tal vez lo debería dejar para la próxima, pero ya lo voy a leer de una vez. Primer libro de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: acá vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en esos años, sino por la palabra de mi boca. Pero esa palabra que salía de la boca de Elías era una palabra que venía del corazón de Dios. Ahora, ¿por qué se estaban cerrando los cielos, hermano? Por la condición del pueblo. Recuérdese que había hermano, no había, hay pasaje de la escritura allá en el libro de Deuteronomio capítulo 28, cuando se habla de las bendiciones de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. Y entonces dice: si ustedes obedecen a mi voz, entonces yo abriré mi buen tesoro, el cielo, y derramaré lluvia a su tierra para que para que la semilla que ustedes sembraron pueda dar el fruto adecuado. Ahora aquí Elías está proclamando el cierre. ¿Por qué? Por la condición de desobediencia del pueblo. Entonces, mire, hermano, una palabra de parte de Dios, cuando se habla de parte del Señor, Dios puede cerrar una bendición, Dios puede detener una bendición. ¿Por qué? Por la consecuencia, por la desobediencia que pueda tener una persona, un pueblo, una familia, qué sé yo. El Señor puede detener una bendición, porque la lluvia realmente está como una bendición, pero una bendición que como requisito tiene la obediencia. Entonces, cuando nosotros obedecemos, la palabra del Señor seguramente va a venir a bendecir. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a continuar hablando de las palabras que Dios pone, ¿verdad? ¿Cuáles son los ingredientes de esas palabras? Y como ya mencionamos, por lo menos unos 7 el día de hoy, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a continuar porque hay otros ingredientes que tendríamos que analizar. Oremos, si usted me acompaña, y que esta enseñanza pueda quedar grabada en nuestro corazón. Algo que es importante, tal vez para finalizar en esta hora, es el hecho, hermano, que la Biblia dice que la suma de tu palabra es verdad. Porque alguna persona podría tomar: es que a mí solo me mandó Dios a exhortar, a mí solo me mandó a emitir juicio. No, hermano, es la suma de tu palabra la que es verdad. Entonces, estos ingredientes tienen
que estar, hermano, en la palabra que proviene de parte del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te agradecemos profundamente porque nos permites poder ministrar esta palabra de vida, de bendición para tus hijos. Yo te suplico, papito lindo, por favor, que te manifiestes, te glorifiques, que obres de manera especial, grande y maravillosa. Señor, estamos necesitados de entender más y más de tu palabra. Tráenos esa palabra de bendición, tráenos esa palabra de vida, tráenos esa palabra de cambio. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, papito lindo, para honra y gloria de tu santo nombre. Padre, gracias te damos en esta hora, en el nombre maravilloso, precioso de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y los esperamos en este discipulado el próximo lunes, hermano, a partir de las 8:30 de la noche. Ahí estamos, hermano, ministrando la palabra y trayendo enseñanzas que esperamos. Vamos a continuar con el tema profético por, no sé, unos 2 meses, no sé, el Señor nos dirá. Y luego vamos a entrar a otro tipo de temas que ya el Señor nos irá poniendo. Así que en el nombre del Señor le bendecimos y le damos gracias a Él. Amén y amén. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.